Hola a todos, soy el instructor Rolando Cáceres y les presento la clase de antimicrobianos. Vamos a tocar un poco de historia de los antimicrobianos, la clasificación de los antimicrobianos según su origen, según su efecto, según su espectro de acción, según su estructura química y según los mecanismos de acción. También vamos a tocar mecanismos de resistencia de las bacterias frente a los antimicrobianos, también pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y los métodos. Este sería el decálogo de la clase de antimicrobianos. De este decálogo podemos rescatar varios puntos, como por ejemplo que las diapositivas no contienen toda la información. La información está contemplada en los libros. También pregunten lo que no entienden, o sea, si es que no están fijando algunos términos, pueden preguntar, estamos abiertos a las preguntas. También no copien en la prueba. En el caso de que les enviemos los cuestionarios, tienen que tratar de hacer solos para poder fijar algunos conceptos que deben manejar. Entonces, el punto 10 dice: ¿por qué, aunque no lo crean, la microbiología sirve? Para ser mejores doctores. En un futuro no muy lejano, cuando se reciban de médicos, si es que manejan la clase de antimicrobianos, van a salvar muchas vidas y se van a destacar como profesionales. Para esta clase debemos cumplir con estos objetivos que nos proponemos: fijar conceptos de antimicrobianos, fijar las distintas clasificaciones de los antibióticos, conocer los mecanismos de acción de cada antibiótico, identificar los mecanismos de resistencia bacteriana frente a los antibióticos, conocer la importancia de las pruebas de sensibilidad antimicrobiana y su correcta interpretación. Antimicrobiano, entonces, es una sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos inhibiendo su crecimiento o destruyéndolos. Otro término es quimioterapéutico, que es toda sustancia producida de manera sintética que tiene la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir a los microorganismos. Por otro lado, tenemos el término antibiótico, que es toda sustancia producida por el metabolismo de organismos vivos, principalmente hongos microscópicos y bacterias, que también posee la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir a los microorganismos. La diferencia radica en que el quimioterapéutico se sintetiza en el laboratorio y antibiótico es producto del metabolismo de ciertos organismos vivos, o sea, es producido de forma natural. Como ejemplo de quimioterapéutico tenemos al prontocilo, una sulfonamida, y como ejemplo de antibiótico tenemos a la penicilina, que es producto del hongo Penicillium. Antibiótico es un término que proviene del griego anti, contra, y bios, vida, contra la vida, que fue ideado o propuesto por el investigador Waxman, que fue el que descubrió la streptomicina y que le fue adjudicado un premio Nobel de Medicina en el año 1952, que luego salió a la luz de que su alumno de doctorado fue el que en realidad descubrió la streptomicina, Albert Schacht. Algunos antecedentes históricos. Tenemos al científico Paul Ehrlich, que en 1908 sintetizó el primer compuesto químico llamado salvarsan o arsfenamina, que podría utilizarse para el tratamiento en contra de la sífilis, que es producida por la bacteria Treponema pallidum. El nombre salvarsan significa el arsénico que salva, y fue uno de los productos de uno de los ensayos, específicamente el ensayo 606 que realizó Paul Ehrlich y que fue exitoso, donde inyectó este compuesto a conejos infectados y tuvo éxito.
Siguiendo con la historia, en el año 1928 Alexander Fleming observó la lisis de algunas de las colonias de estafilococo que él cultivaba, que él estudiaba, que fueron contaminados por un hongo llamado Penicillium notatum. A esa sustancia responsable él la llamó penicilina, que inicialmente no se le dio importancia terapéutica, que luego, más adelante en 1940, se logró extraer este antibiótico del hongo y en 1941 se la empleó con eficacia para tratar infecciones por estafilococos y por estreptococos. Y luego se pudo producir en masa este antibiótico. En esta lámina podemos observar la foto original tomada por Fleming del cultivo de estafilococos contaminado con el hongo Penicillium, donde alrededor de la colonia blanca filamentosa que se observa en la parte superior de la placa de Petri, alrededor de esa colonia se observa la lisis de las colonias de estafilococo, y un poco más, digamos, en la parte inferior de la placa se observan las colonias intactas. Esto sería el producto de la producción de la penicilina por parte del hongo. En la foto actual se ve nada más lo mismo, pero con mayor nitidez. Entonces, el hongo Penicillium notatum impide el crecimiento del Staphylococcus aureus porque produce la penicilina, que vamos a ver más adelante, que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, específicamente el péptido glicano. Tenemos algunos ejemplos de fuentes de antibióticos. En cuanto a bacterias, tenemos a Micromonospora spp que produce la gentamicina, Bacillus spp que produce la polimixina y la bacitracina, y Streptomyces spp que produce la streptomicina y otros antibióticos. También tenemos a los hongos productores de antibióticos, al Penicillium spp que producen las penicilinas, Griseofulvina y Cephalosporium spp que producen las cefalosporinas. Si nos ponemos a estudiar la línea de tiempo de los descubrimientos de los distintos grupos de antibióticos, podemos ver que a partir del descubrimiento de la penicilina en 1928 fueron apareciendo varios grupos de antibióticos que varían en estructura química, los efectos a nivel del organismo, en el espectro de acción. Por ejemplo, fueron apareciendo las sulfonamidas, un poco después de la penicilina, la streptomicina, cloranfenicol, la bacitracina. En 1950 aparecieron las cloromutilinas, más adelante las estreptograminas, la vancomicina, el metronidazol, en el año 1960, el ácido fusílico. Fueron apareciendo las primeras quinolonas, la quinolona de primera generación, el ácido nalíxico, la mupirocina en el año 1970, los carbapenémicos en 1975, que hoy en día son bastante usados, las oxazilidonas, los monobaltámicos, la aptomicina, entre otros antibióticos que son la modificación de los antibióticos ya existentes. Aunque se han desarrollado nuevas moléculas modificando las moléculas antiguas, no se han descubierto antibióticos novedosos en los últimos 25 años. Si bien es cierto, hay algunos antibióticos que en el futuro se dejaron de usar por su nefrotoxicidad y su neurotoxicidad, por ejemplo la colistina, hoy en día se están volviendo a utilizar para tratar infecciones por microorganismos multiresistentes, por no contar ahora mismo con nuevos antibióticos. Siguiendo con nuestra clase, tenemos los postulados de Ehrlich, donde son los puntos que debe tener un antimicrobiano para ser eficaz. Un antimicrobiano entonces debe ser muy activo frente a microorganismos, fácilmente absorbible por el organismo humano, activo en presencia de tejidos o fluidos corporales, bajo grado de toxicidad y alto índice terapéutico,
y no debe inducir el desarrollo de resistencias. Dentro de la clasificación de los antibióticos tenemos, según su origen, a los biológicos, que son igualmente los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Dentro de los biológicos tenemos a los sintetizados, como ya vimos, por organismos vivos, como por ejemplo la penicilina, que es sintetizado por el hongo Penicillium notatum, y también el cloranfenicol, que es otro ejemplo de un antibiótico. Luego tenemos a los semisintéticos, que son obtenidos por modificación química de antibióticos naturales. Por ejemplo, la ampicilina, que es una penicilina aminada, o sea, con un grupo amino. Y luego los sintéticos, que son sintetizados en el laboratorio, por ejemplo, las sulfas. Clasificación de los antimicrobianos según su efecto. Tenemos a los antimicrobianos bacteriostáticos, que actúan inhibiendo el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos sin perder la viabilidad y que pueden tener un efecto reversible. Pueden tener un efecto sinérgico también con el sistema inmunológico funcional, y son ejemplos las tetraciclinas, el cloranfenicol y las sulfonamidas. Dentro de los antimicrobianos bactericidas tenemos las siguientes características que provocan la muerte o pérdida de la viabilidad de los microorganismos que son expuestos. Tienen efecto irreversible y pueden estar o no acompañados de lisis o ser en todo caso bacteriolíticos. Son ejemplos los beta-lactámicos, aminoglucósidos y clasificación de los antimicrobianos según su espectro de acción. Tenemos espectro reducido, espectro medio y amplio espectro. Dentro del espectro reducido tenemos como ejemplo la cloxacilina, que afecta a bacterias gram positivas, inhibiendo la síntesis de la pared celular. Dentro del espectro medio o mediano espectro tenemos a los macrólidos, que pueden actuar inhibiendo la síntesis proteica en los gram positivos y algunos gram negativos. Y como ejemplo, dentro de los antimicrobianos de amplio espectro tenemos a las tetraciclinas, cefalosporinas de tercera generación y carbapenémicos, que pueden actuar inhibiendo a las bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Clasificación de los antimicrobianos según su estructura química. Tenemos como ejemplos a los beta-lactámicos, a los aminociclitoles, polipéptidos, macrólidos, lincosamidas, quinolonas y sulfamidas. En la parte superior izquierda tenemos al anillo dihidroquinoleína de las quinolonas. En la parte superior derecha tenemos al anillo beta-lactámico de las penicilinas y el anillo tiazolina. En la parte inferior izquierda tenemos al grupo sulfa de las sulfonamidas, y en la parte inferior a la derecha tenemos a la lactona macrocíclica de los macrólidos. Antimicrobianos según su mecanismo de acción tenemos a la inhibición de la síntesis de la pared celular, inhibición de las funciones de la membrana celular, inhibición de la síntesis proteica y inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. En esta diapositiva podemos observar la estructura de una célula bacteriana y las diferentes dianas de los antimicrobianos. Por ejemplo, los antimicrobianos que inhiben la síntesis de la pared tenemos a la cicloserina, a la vancomicina, a la bacitracina, a las penicilinas, a las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Dentro de los fármacos antimicrobianos que inhiben la síntesis de ácido fólico tenemos al trimetoprim y a las sulfonamidas. Dentro de los fármacos antimicrobianos que inhiben que se estabilizan más bien la estructura de la membrana celular, se encuentran las polimixinas, lo que inhiben la síntesis proteica a nivel del RNA de transferencia, la mupirocina y la puromicina, los que inhiben la síntesis proteica inhibiendo la subunidad 30S del ribosoma. Tenemos a las tetraciclinas,
es pectinomicina, streptomicina, gentamicina, tobramicina, kanamicina, amicacina y los nitrofuranos, a los que inhiben la síntesis proteica, inhibiendo la subunidad 50S del ribosoma. Tenemos a la eritromicina, al cloranfenicol, a la clindamicina y a la lincomicina. Los que inhiben la transcripción del DNA-RNA, inhibiendo la RNA polimerasa, tenemos la rifampicina y la estreptobaricina. Los que inhiben la replicación, específicamente la DNA girasa, tenemos las quinolonas. Y los que inhiben la elongación del RNA, el RNA de mensajero, tenemos la actinomicina. Continuando con nuestra clase, vamos a estudiar algunos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Los inhibidores de la síntesis de la pared tenemos a los beta-lactámicos, a los glicopéptidos, la bacitracina, la fosfomicina y la cicloserina. Para poder entender la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana debemos conocer la composición de la pared. Los peptidoglicanos le confieren forma y rigidez a la bacteria y le permiten resistir la fuerte presión osmótica intracitoplasmática. Dentro de las bacterias gram positivas tenemos una capa gruesa de peptidoglicano dentro de la pared celular de las gram positivas, y dentro de la pared celular de las gram negativas tenemos una capa fina de peptidoglicano. Si bien es cierto, hay otras estructuras anexas tanto en la pared de las gram negativas como en las gram positivas. No vamos a tocar en este punto, sino más adelante para poder explicar los otros mecanismos de acción de los diferentes antibióticos. En esta diapositiva tenemos la estructura de la pared celular, que es la que protege a los microorganismos de los cambios osmóticos. Específicamente la estructura del peptidoglicano, que es conformado por un polímero de varias cadenas lineales de azúcares y aminoácidos entrecruzados. La unidad precursora es un monómero compuesto por N-acetilglucosamina y el N-acetil murámico, unidos por una cadena de aminoácidos, 5 aminoácidos sintetizados en el citoplasma, que luego son exportados en el espacio periplasmático y son incorporados a la pared. En la incorporación de dichos monómeros, intervienen transglicosilasas y las carboxi y transpeptidasas, que son también denominadas las PEP o proteínas de unión a la penicilina. También existen enzimas que se denominan autolisinas, que hacen agujeros en la pared y luego ahí se van incorporando los nuevos monómeros de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. El pentapeptidomureína entonces es diferente tanto en la bacteria gram positiva como en la gram negativa por la unión de las cadenas polisacáridas paralelas. En el caso de las bacterias gram negativas se unen transversalmente directamente a través de los tetrapéptidos, y en el caso de las gram positivas se unen a través de un puente de pentaglicina que conecta los dos tetrapéptidos. Como les decía en las diapositivas anteriores, para la inhibición de la síntesis de la pared celular puede ocurrir esto en varios puntos. Por ejemplo, los antimicrobianos que inhiben la polimerización del peptidoglicano son las penicilinas y las cefaloporinas. Los que inhiben las enzimas biosintéticas son la fosfomicina y la cicloserina. Los que se combinan con moléculas transportadoras como la bacitracina, y están los que se combinan con sustratos de la pared celular, como son la vancomicina. Siguiendo con nuestra clase, vamos a estudiar los antimicrobianos beta-lactámicos. La diana de los beta-lactámicos sería la fase 4 de la síntesis de la pared celular, que sería el entrecruzamiento del peptidoglicano, específicamente la transpeptidación. La transpeptidasa es la enzima que quita un resto de D-alanina de la secuencia terminal del pentapéptido y lo une a otra
cadena de polisacárido. En este punto, los beta-lactámicos bloquean a la proteína de unión de la penicilina para inhibir la síntesis de la pared celular. Básicamente este es el proceso de transpeptidación en la síntesis del peptidoglicano. La transpeptidasa entonces corta el extremo de alanina del pentapéptido y lo une a otro pentapéptido de otro polisacárido, de otra cadena de polisacárido. Entonces el beta-lactámico bloquea la PBP, que es la que realiza la transpeptidación de las cadenas polisacáridas. Por consiguiente, no se forma el enlace peptídico y la bacteria pierde integridad de su pared celular y se lisa y muere por la fuerte presión osmótica intracitoplasmática. Entonces, en la síntesis de peptidoglicano donde actúan las PDP, existen distintos tipos de PDPs con actividades diferentes, inclusive se los puede nombrar de PDP1, PDP2, PDP3, etc. No todas las especies bacterianas tienen un idéntico perfil de PDP, varían entre géneros y especies de PDP. Son dianas de los beta-lactámicos, como ya vimos, y tienen distinto grado de afinidad frente a los antimicrobianos. El mecanismo de acción entonces de los antimicrobianos beta-lactámicos se unen directamente a las proteínas de unión a la penicilina, bloqueando así la síntesis del peptidoglicano. También esto lleva a la inactivación de un inhibidor de las enzimas autolíticas en la pared celular y que también actúa destruyendo el peptidoglicano. Son bactericidas porque destruyen a las bacterias que están en crecimiento activo, pero no a las que están en reposo. En esta figura, por ejemplo, podemos ver que la penicilina trata de unirse a las PBP para bloquear la síntesis de la pared, pero hay enzimas en el espacio periplásmico que pueden destruir el anillo beta-lactámico de la penicilina inactivándolo. Entonces la bacteria se vuelve resistente a la penicilina. Dentro de la clasificación de las penicilinas tenemos a las penicilinas naturales, que son la penicilina G y la B. Tenemos a las penicilinas resistentes a las penicililasas, que son estables a la penicililasa estafilocóxica. El representante de este grupo es la oxacilina. Las penicilinas de espectro ampliado, que son modificaciones de la penicilina original, que son penicilinas aminadas, la amoxicilina y la ampicilina, y las penicilinas asociadas a inhibidores de beta-lactamasa, que son la ampicilina sulbactam y la amoxicilina con ácido clavulánico. Como vimos en diapositivas anteriores, las cefalosporinas son producidas por hongos del género Cephalosporium, mientras que las cefamicinas son producto de ciertas especies de actinomicetos del género Streptomyces. En el correr de los años, la industria farmacéutica ha ido creando sucesivas generaciones de estos compuestos con aplicaciones y ventajas diferentes, añadiendo grupos funcionales y modificando la estructura continuamente. Dentro de la clasificación de las cefalosporinas, de acuerdo a la generación, tenemos dentro de la primera generación, que son antimicrobianos de espectro reducido, a la cefalotina, cefazolina, cefaloridina, cefadroxilo y cefalexina. Dentro de la segunda generación tenemos a un espectro más ampliado de antimicrobianos, al cefaclor, cefamandol, cefproxil, cefuroxima. Dentro de la cefamicina tenemos de segunda generación a la cefoxitina. Dentro del grupo de la tercera generación tenemos un espectro más extendido. Tenemos a la cefixima, la cefoperazona, cefotaxima, cespodoxima, ceftazima, ceftriaxona y ceftizocima. Dentro de la cuarta generación, que también son de espectro extendido, tenemos a la
cefepima y a cefpiroma. Dentro del grupo de las cefaloporinas también tenemos a las cefaloporinas de quinta generación, que son el ceftobiprol y la ceftarolina. El ceftobiprol tiene mayor actividad contra SARM, Staphylococcus aureus, resistentes a la meticilina, que son bacterias que contienen un gen adicional en plásmidos llamado gen MECA, que también pueden existir otras variantes de ese gen MEC que codifican una PBP alternativa, que es la PBP2A, que tiene poca afinidad por los antimicrobianos, específicamente por las cefalosporinas que se encuentran entre la primera y la cuarta generación. No así con la cefalosporina de quinta generación que tienen buena afinidad. Por lo tanto, la bacteria puede ser sensible a este antibiótico si es que se expone. La ceftarolina es activa tanto frente a Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina o Staphylococcus coalasa negativo sensible o resistente a la meticilina. Así como frente a cepas resistentes a la vancomicina y cepas resistentes a la daptomicina. Otro grupo de antimicrobianos beta-lactámicos son los carbapenemes. Dentro de ese grupo están los antibióticos imipenem, meropenem, doripenem, las cefamicinas, que son el representante único es la cefoxitina, el monobactam tiene como único representante al astronam, y los inhibidores de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas, que ya dijimos que son las enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico de la penicilina. Lo conforman el sulbactam, el clavulánico y el TAZ. Tenemos nuevos antibióticos que incluyen al avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa. Es no beta-lactámico y se puede combinar con cefalosporinas de tercera generación o de quinta generación, como lo son la ceftazidima, que sería de tercera generación, y ceftarolina, que es de quinta generación, para el tratamiento de bacterias multidrogoresistentes, como las bacterias productoras de beta-lactamasa espectro extendido o las bacterias productoras de carbapenemasa. Las bacterias productoras de beta-lactamasa espectro extendido hidrolizan antibióticos como la penicilina, antibióticos beta-lactámicos como el Astronam, cefalosporina de primera y cuarta generación, pero no a los carbapenémicos. Sin embargo, los carbapenemasas sí lo hacen, hidrolizan las penicilinas, las cefalosporinas de primera y cuarta generación, incluyendo los carbapenémicos y el Astronam. Si hablamos de un tipo específico que se llama KPC, porque hay otros tipos, por ejemplo, como la metal o beta-lactamasa, que tienen un espectro más amplio de hidrólisis, pero que no hidroliza el Astronam, por ejemplo. Por otro lado tenemos al cefiderecol, que es una nueva cefalosporina que actúa como un sideróforo, secuestra el hierro e ingresa dentro de la célula bacteriana fingiendo transportar el hierro. Se desliga del hierro dentro del citoplasma y se une a la PBP, inhibiendo la síntesis de la pared celular. Y se puede utilizar para las bacterias resistentes a los carbapenémicos. Siguiendo con nuestra clase, tocamos otro grupo de antibióticos que son los glicopéptidos, que son básicamente azúcares unidos a péptidos, como lo dice su nombre. Son representantes entonces del grupo de los glicopéptidos, la vancomicina, la tricoplanina y la daptomicina. La vancomicina es producido por Nocaria orientalis, un actinomiceto aislado del suelo en 1956. También la tricoplanina y la daptomicina son producto de bacterias, o sea, son antibióticos y tienen un efecto bactericida, este grupo de antibióticos. Otros representantes de este grupo que fueron aprobados por la FDA en el 2014 son la oritavancina, la telavancina y la dalavancina.
El mecanismo de acción entonces de los glicopéptidos inhibe la síntesis del peptidoglicano en su fase final, en la etapa más externa de la pared celular, impiden la acción de las proteínas de unión a la penicilina y bloquean la elongación. Inhibe el proceso de la transglicosilación de estos precursores, impidiendo su unión a las capas de peptidoglicano, afectando la estabilidad de la pared celular bacteriana. En el caso de las bacterias sensibles a la vancomicina, entonces la vancomicina se une en la región de ala del pentapéptido y bloquea la transglicosilación. En el caso de la bacteria vancomicina resistente, lo que ocurre es que hay un reemplazo de ala terminal por de lactato. Entonces la vancomicina pierde afinidad por esta estructura, entonces la PBP puede actuar y puede producir la transglicosilación. Entonces la bacteria es resistente a la vancomicina. Otra diana de la síntesis de la pared celular es la síntesis de precursores. En este caso, la fosfomicina actúa inhibiendo la enzima MUR-A que cataliza uno de los pasos en la síntesis del peptidoglicano, específicamente la unión del fosfonolpiruvato al grupo hidroxilo 3' de la uridindifosfato N-acetilglucosamina. El fosfonolpiruvato provee un punto de ligamiento que une la porción proteica con el azúcar en la formación del peptidoglicano, y la fosfomicina, ya por su analogía estructural con el fosfonolpiruvato, inhibe la acción de esta enzima. Otra forma de inhibir la síntesis de peptidoglicano es inhibiendo el transporte de la subunidad del peptidoglicano hacia la cara externa de la membrana. En este caso, la bacitracina actúa inhibiendo al bactoprenol, que es la molécula encargada de este paso. Pasamos al siguiente grupo de antimicrobianos, que son los inhibidores de la síntesis de proteínas. Tenemos algunos de los representantes de los inhibidores de la síntesis proteica, como por ejemplo los aminoglucósidos y las tetraciclinas, que inhiben la subunidad 30S de los ribosomas. Por otro lado tenemos a los macróligos, las lincosamidas, las streptograminas, las oxacilidonas y las lincosamidas, que inhiben la subunidad 50S de los ribosomas. En esta lámina se muestra básicamente lo que ya vimos en la diapositiva anterior, nada más que acá se especifican las listas de antibióticos que conforman cada grupo. En cuanto a la síntesis de proteínas, entonces tenemos a los aminoglucósidos, que actúan uniéndose a los ribosomas tanto en las subunidades 30S o 50S, y producen una lectura errónea de la información del ARN mensajero, determinando la unión de algunos aminoácidos incorrectos, y por ende se forman unos péptidos aberrantes. También actúan inhibiendo la permeabilidad por el ingreso masivo de aminoglucósidos, y también producen la muerte bacteriana, o sea que son bactericidas y actúan sobre tanto gram positivos como gram negativos. O sea que pueden tener varias funciones en contra de la bacteria, inhibiendo la lectura normal de los codones del RNA mensajero, cortando la lectura de esos codones y produciendo proteínas aberrantes. En esta lámina se muestra básicamente algunos ejemplos de antibióticos de uso clínico, específicamente los aminoglucósidos, versus la bacteria que la produce. Por ejemplo, streptomicina es producida por Streptomyces griseus, caramicina es producida por Streptomyces canamiceticus. Las amikacinas son derivados semisintéticos de la canamicina. La neomicina es producida por Streptomyces fradii, y la gentamicina es producida por la micromonospora purpurea, que ya dijimos más o menos al inicio de la clase.
Otro grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas son las tetraciclinas, que básicamente actúan en la elongación, específicamente en el reconocimiento, actúan inhibiendo la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 30S del ribosoma y no permiten la unión del RNA de transferencia a este. Es de amplio espectro y según sus efectos son bacteriostáticos. En el caso del grupo de las tetraciclinas también tenemos generaciones, como es el caso de las cefalosporinas. Las tetraciclinas de primera generación son la clortetraciclina, que es de vía de administración oral, oxitetraciclina, que es también vía de administración oral y parenteral, y la tetraciclina, que es oral y parenteral, su vía de administración. Las tetraciclinas de segunda generación comprenden una lista larga de antimicrobianos. La más importante podemos resaltar aquí la doxiciclina, que también se puede administrar por vía oral y parenteral, la aminociclina solamente por la vía parenteral. Dentro del grupo de las tetraciclinas de tercera generación está la tigeciclina, que se administra por vía parenteral. Tenemos otro grupo de antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, que son los macróligos, que básicamente actúan inhibiendo la elongación de la síntesis proteica, se unen a la subunidad 50S del ribosoma y inhiben la síntesis de ARN en la fase de elongación. Son bacteriostáticos. La clasificación de los macrólidos se realiza de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que contienen en su estructura química. Por ejemplo, los que contienen 14 carbonos son la eritromicina, la roxitromicina, la claritromicina, la diritromicina, los que contienen 15 carbonos, la acitromicina, los que contienen 16 carbonos, la espiramicina y la iosamicina.